Buenas noches, buenas noches. Buenas noches los que se van comentando. ¿Cómo andan? Ya arrancamos, esperamos unos minutos que se conecten los hermanos y arrancamos, ¿sí? Amigo fiel, ya arrancamos, buenas noches los que se van conectando. Dios les bendiga, buenas noches, bendecida noche. Amén, hermano, bendecida noche, hermana Juanita Rodríguez. ¿De dónde sos? ¿De dónde nos estás viendo? Un abrazo, mil bendiciones. Vamos a esperar que se conecten. Y arrancamos con el tercer capítulo del libro Un líder de convicciones. Paulo, ¿cómo estás? Bendecida noche. ¿Cómo estás? Espero que estés bien, que esté tu domingo bien, bendecida, en victoria, vos y tu familia. Vamos a esperar unos minutos más y arrancamos. Ya para terminar esta noche, Mau. Buenas noches, Mau, también. Bienvenido. En los cielos, el sonido de nuestra adoración, las murallas. Gracias a vos por estar. Qué bueno verte ahí conectada. ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo están tus papás? ¿Se recuperaron? Su nombre es Cristo. Amén. Gracias. En los cielos, el sonido de nuestra adoración, las murallas. 2 minutos más y arrancamos, ¿sí? 2 minutos más y arrancamos. Mientras seguimos preparando un poco de alabanza en fondo, el corazón, descargándonos del día un poco. Recién vinimos con la prédica del pastor Manuel, así que también una bendición lo que soltó y cuando ya venía ejercitado. Aparte un día con muchos procesos donde no tenía ganas de conectarme, estuve a punto de desistir, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos, de los que vamos gloria en gloria y de victoria en victoria. Siempre uno puede dar la milla extra cuando recuerda Filipenses 4:13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Su nombre es Cristo. 5 hermanos sabemos pendiente de la palabra. De ahora esta transmisión, che, buenas noches, ¿de dónde están? Bendecida noche. Bueno, somos 8 entonces, conmigo 9. Melissa La Fuente, bienvenida. Jordi, la nueva hermana de la fe, bienvenida también, qué bendición tenerlas acá. Mientras me voy a poner, ahora sí, ¿cómo están? Buenas noches, bendecida noche. Juanita, este segmento se llama Literatura Libre, guiados y basados por el pasaje que nos puso el Espíritu Santo. El alma sin ciencia no es buena. Y estamos leyendo, ya está el tercer capítulo del libro Un líder de convicciones. Los capítulos son de 8 a 10 hojas, ¿sí? Tardamos media hora. Vimos en el primer capítulo, ¿sí? Capítulo 1, la convicción para liderar. ¿Qué significa? Un verdadero líder empieza con un propósito y no con un plan. Entonces, ¿cuál es el propósito que a ustedes los que están ahí conectados, lo llevan realmente a hacer lo que hacen por Jesús? Mi propósito, siempre lo dije en las primeras 2 clases, bueno, somos nuevos en este segmento que el Espíritu Santo puso, porque creemos que el alma sin ciencia no es buena. Entonces tenemos que ir no solamente agarrados de la palabra de la mano, sino tener ciencia sobre las cosas que nos rodean y poder ser hijos de Dios efectivos en todas las áreas y podernos desenvolver con propiedades
Y después va a ser la otra parte del Espíritu Santo, que va a ser el efectivo y el eficaz. En lo que obra en el espíritu de la otra persona, nosotros somos, como siempre digo, simples micrófonos del auditorio de Dios. Entonces estamos viendo este libro, ¿sí? Para los que se van conectando, y vamos viendo características de un liderazgo. El libro se llama Un líder de convicciones, 25 principios para un liderazgo relevante, por el pastor Albert Mohler, ¿sí? Este teólogo. El segundo capítulo que vimos es liderar es creer. El líder está impulsado por creencias que lo conducen a la acción. Por eso las creencias no son meras, las convicciones no son meras creencias que nos sostienen, sino son aquellas creencias las que nos hacen tener convicciones. Entonces, un líder empieza con un propósito, y ese propósito, al creer que lo va a lograr, lo lleva a la acción. Y ahí entra una palabra que es: la fe sin obra es muerta. O sea, no podemos predicar algo y después no hacer, porque el obrar no es porque nosotros necesitamos hacer obras, la observación es por gracia, pero si no es en gratitud, como veíamos recién hoy con el pastor Manuel hace un rato en la transmisión anterior, la gratitud de decir, che, a mí me salvó Cristo, mirá lo que hizo con mi vida, estuve al punto así de desaparecer de esta tierra, te lo voy a presentar. Entonces la acción es esa, ¿no? Un líder lleva a la acción el propósito que Dios le puso en el corazón. Así que espero, Juanita, que te haya quedado claro. Bienvenido a todos los que se conectan, ¿sí? Ruth, Lady, Jordi, te saludé, Alejandro. Vamos con el tercer capítulo, vamos rápido. Ahí donde están, cerremos nuestros ojos, si te gusta cerrar los ojos, y vamos a orar, vamos a entregar este pequeño segmento, pero que gran enseñanza para nuestra alma. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, y santo, santo, santo es tu nombre. Señor, nos despojamos de toda carga en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Nos reunimos en su nombre, en el nombre de tu Hijo amado, aquel que tuvo, Señor, un amor tan grande e indescriptible que jamás llegaremos a comprender, Señor. No lo vamos a comprender con la razón ni la lógica humana, pero sí lo podemos sentir en el corazón de cómo nos abrazas y nos cambias la vida cada vez que te buscamos, Jesús. Padre, despojamos nuestras cargas. Dice que vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Jesús, dejamos nuestras cargas, nuestro cansancio en esta hora, para que el Espíritu Santo tome el control, limpie los aires, y al leer, Señor, la literatura, lo que leamos, Señor, edifique nuestra alma, porque el alma sin ciencia no es buena. Y que podamos prestar atención y podamos, Señor, nutrirnos de esa semilla que tú tienes, Señor, que vas a usar la literatura para hablarnos al Espíritu y para fortalecernos también. Dejamos esta palabra en tus manos. Guíanos, Espíritu Santo, que seas tú en este segmento, que seas tú en el live, que seas tú hablando, usando mi lengua, mis gesticulaciones, mis expresiones corporales, todo lo que soy, Señor, porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Glorifícate tú, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, por haber llegado hasta acá, por un día más de vida y por poder seguir edificándonos, Señor, con palabra que dan vida, Señor, y es tu palabra, la eterna. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Che, buenas noches. Dios pone el querer como lo hace realmente. Cuando me puso esto fue hace como 3 meses, me puso esto, y hablaba con Lady, que estoy conectada. Buenas noches, Lady. Y le decía, ¿sabes qué, Lady? Hay mucha gente que a mí soy una de las personas que me cuesta leer. Entonces me encanta leer acompañado. No sé, bueno, o leer en voz alta y como que me estoy sintiendo acompañado yo mismo. O sea, me acompaña el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Si no, hablo en la parte humana, porque no es bueno que el hombre esté solo, dice la palabra. Y dije, y me puso un sentir una vez el Espíritu Santo. Y me pone, ¿por qué no haces un segmento con literatura libre y van leyendo un libro, desarrollándolo en la semana, no sé, 3 veces por semana, y después con el tiempo capaz que todos los días, media hora, 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos, lo que duren los capítulos? Así que los capítulos están durando entre 20 a 30 minutos y hoy vamos a estar con el capítulo número 3 del libro Un líder por convicciones. El capítulo número 3 trata y dice, ¿se me escucha bien? ¿Sí, no? El capítulo 3 trata y dice la inteligencia por convicción. ¡Wow! La inteligencia por convicción. El líder desarrolla la capacidad de pensar en términos de convicción y guía a sus seguidores a hacer lo mismo. ¡Wow! El líder desarrolla la capacidad de pensar en términos de convicción y guía a sus seguidores a hacer lo mismo.
tal como piensa el hombre en su corazón, tal es su camino, tal es su vida. Entonces, el líder que desarrolla la capacidad de pensar, ¿dónde? De pensar de corazón, a ver. Bueno, listo. Y estoy convencido de lo que estoy pensando. Y lo voy a ejecutar así, así, así. Y se lo presento al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser guía a alguien más. El Espíritu Santo va a hacer que vos seas un guía a esos seguidores que el Padre va a poner en tu camino. Que el Padre va a poner porque hay una gracia. Conmigo me acompañan un grupo de gente porque hay una gracia. Con vos te va a acompañar otro grupo de gente porque hay una gracia que vas a ser efectivo para esa clase de personas, para esa clase de ovejas, como decimos. Porque Dios nos llama a eso, ¿no? Jesús nos llamó a eso. Cuando reunió a 12... los mandó de 2 en 2 y cada cual hallaba gracia sobre esos 2. Un grupo de gente hallaba gracia sobre Pablo, otro grupo hallaba gracia sobre Pedro, otro grupo hallaba gracia sobre Juan, otro grupo sobre Mateo. Entonces, qué fundamental es realmente tener la capacidad desarrollada de esa convicción genuina para poder guiar a tus seguidores, a las personas que no son tus seguidores, ¿no? Son realmente los seguidores de Jesús, son los discípulos de Jesús. Pero Dios te usa a vos, Dios me usa a mí, para que seamos efectivos. Así que, empieza. Si comienzas a hablar sobre la inteligencia, es probable que desates una controversia. ¿Sabes cuál es tu propio CI, o sea, tu coeficiente intelectual? Si lo sabes, ¿acaso revela tu capacidad para liderar? Estas pueden parecer preguntas abstractas, pero son importantes. El tema de la inteligencia es controversial, porque no se lo puede separar de otros temas. A mediados del siglo pasado, los educadores y los líderes políticos pensaban que la medición del coeficiente intelectual sería la gran llave que develaría los secretos de quién tendría éxito y quién no. Y acá es claro, ¿no? Porque Dios dice que hace sabio al sencillo. Aquel vil y menospreciado lo levanta para quebrantar a aquellos que se creían sabios. Esto no dio resultado. En primer lugar, la idea de la inteligencia como una mera habilidad intelectual o conocimiento resultó ser bastante ineficaz. Sé que es evidente, pero debo decir que hay muchas personas sumamente inteligentes que no llegan muy lejos en la vida, y si ampliamos el concepto, hay muchas personas que poseen inteligencia pero prácticamente ninguna capacidad para liderar. Qué buen punto porque me trae a Albert Einstein. ¿Y Albert Einstein qué tenía? Inteligencia intelectual. ¿Pero qué es lo que no tenía? Y era frío. Inteligencia emocional. Por eso hay 2 tipos de inteligencia: la intelectual y la emocional. ¿Y cuál crees? Estas preguntas para que la pienses ahí. Y si querés responder, responde. ¿Cuál crees de las 2? ¿Cuál es más importante? ¿La intelectual o la emocional? Aquí es donde nos resulta sumamente útil la teoría de las inteligencias múltiples. Miren, justo hablaba de eso. Hace algunos años la gente comenzó a reflexionar en la manera en la que comprendemos la inteligencia, en especial en lo que concierne a los líderes. Howard Gardner, un psicólogo de Harvard, experto en educación, ayudó a que se difundiera la idea de las inteligencias múltiples. Cuando piensas en la idea, tiene muchísimo sentido. No existe solo una forma de inteligencia, hay varias. Gardner rechazó lo que llamó la visión unidimensional de cómo evaluar la mente de las personas. Qué buen punto me encanta todo lo que es la mente. Por cierto, la inteligencia comienza con la capacidad intelectual y la habilidad para recibir, comprender y usar el conocimiento. Buen punto. La inteligencia comienza con la capacidad intelectual y la habilidad para recibir y comprender y usar el conocimiento. O sea, simplemente tenés que ser una persona sabia, guiada por el Espíritu Santo, para saber cuándo usar el conocimiento. Por eso muchas veces la información es más importante que el dinero. O sea, el conocimiento. Sin embargo, existen otras formas de inteligencia que son tan necesarias como esta. Gardner identificó varias de estas habilidades y las llamó inteligencias. Describió capacidades como la inteligencia musical, la inteligencia espacial, la inteligencia lógica, la inteligencia lingüística. Probablemente ya te das cuenta de cómo nos puede resultar útil este enfoque. Si lo único importante para el éxito fuera lo que se sabe y la capacidad de asimilar, usar ese conocimiento, los intelectuales serían los líderes, los actores y los magnates y los atletas. No hace falta decir que no siempre es así. En años más recientes,
Esta discusión condujo a la cuestión de la inteligencia emocional, miren, y su habilidad para predecir el éxito social. Daniel Goleman, de la Universidad de Rutgers, estudió a casi 200 corporaciones y a sus líderes. Sus hallazgos, que se publicaron por primera vez en el Harvard Business Review, fueron impactantes. Cuando analicé todos los datos, descubrí los resultados impresionantes. Sin lugar a dudas, el intelecto es un elemento fundamental en el desempeño sobresaliente. Las habilidades cognitivas tales como el pensamiento enfocado en el panorama general y la visión a largo plazo fueron particularmente importantes. No obstante, cuando calculé la porción de habilidades técnicas del CI, o sea, coeficiente intelectual, y la IE, que es inteligencia emocional, como ingredientes del desempeño sobresaliente de la inteligencia emocional, demostró ser 2 veces más importante. Si pensaste en la inteligencia emocional, le pegaste. 2 veces más importante que las demás para los trabajos en todos los niveles. Qué importante, y acá podríamos poner el pasaje que Jesús nos dice, ¿no? Hey, un nuevo mandamiento os doy. Ámense los unos a los otros. Si no me equivoco, eso está en Juan capítulo 27, versículo del 32 al 33, si alguien me lo corrige. O sea, eso es. Ámense los unos a los otros. Qué importante es tener inteligencia emocional. Tener mente y un corazón con amor. Resulta que la habilidad para liderar depende de la capacidad del líder para desarrollar e implementar lo que Goleman identificó como la conciencia de uno mismo. ¡Wow! La autorregulación, la motivación, la empatía y la destreza social. Esto tiene mucho sentido, ¿no es así? Si al líder le faltan estos elementos de la inteligencia emocional, es probable que en realidad no importe cuán inteligente sea en otro sentido. Albert Einstein, miren, justo lo puso. No sabía que estaba esta parte. Albert Einstein fue un genio, pero no un líder, claramente. La mayoría de las personas más inteligentes del mundo carecen de las habilidades emocionales y las empatías necesarias para el liderazgo eficaz. Me acuerdo que habían leído sobre la inteligencia emocional y por eso me acuerdo que habían tomado como Albert Einstein como uno de los focos. Por eso lo puse como ejemplo. Y este libro me da no la razón, porque no quiero tener la razón, pero me da ahí el puntito a favor. Las recientes catástrofes morales y los escándalos de la Wall Street y en otras partes del mundo, de los negocios y del gobierno, han llamado al desarrollo de la inteligencia moral o ética en los líderes. La escuela de negocios se han apresurado para añadir cursos sobre conductas y prácticas éticas de los negocios. La inteligencia financiera se arruina si no hay inteligencia moral y razonamiento ético. La razón es sencilla. La inteligencia financiera se arruina si no hay inteligencia moral y razonamiento ético. Ahora bien, en términos de liderazgo cristiano, todas estas reflexiones que parten del concepto de inteligencias múltiples son útiles. Pero los líderes cristianos deben desarrollar una inteligencia adicional. La inteligencia por convicción. ¡Wow! Para subrayar eso. Los líderes que no tienen esa inteligencia no pueden liderar con eficacia, porque no pueden conectarse con la gente que tratan de liderar. Los líderes que carecen de la inteligencia ética guiarán a su gente a la catástrofe. Pero los líderes sin inteligencia por convicción no podrán conducir con fidelidad, y eso es una catástrofe para los líderes cristianos. La inteligencia por convicción comienza con el conocimiento. La inteligencia por convicción no es una habilidad innata, por lo tanto, a diferencia de otras formas de inteligencia, debido a que no nacemos con ella, debemos desarrollarla. La inteligencia por convicción es producto de aprender la fe cristiana, de sumergirse profundamente en la verdad bíblica y descubrir cómo pensar como un cristiano, amén, para tomar nota. Una vez más, en un sentido, esto es responsabilidad de todo cristiano, pero es especialmente vital para el líder cristiano. La fe cristiana apuesta fuertemente al conocimiento de manera específica, al conocimiento revelado en la Biblia. Por eso los cristianos han estado a la vanguardia de la educación desde el principio. La Iglesia primero creó escuelas para entrenar a los nuevos creyentes para enseñarles los aspectos fundamentales de la fe. Tomó modelos del judaísmo y de la cultura clásica, con el objetivo de transmitir el conocimiento cristiano de generación en generación. En la Edad Media, la Iglesia
preservó el conocimiento de los monasterios y en las abadías, donde los monjes dedicaban su vida a copiar, preservar textos y enseñanzas. Con el tiempo, la Iglesia dio luz a la universidad, que le debe su mismo nombre a la convicción cristiana de que todo verdadero conocimiento proviene de Dios. Amén. Sin embargo, el conocimiento no solo lo es todo. Cuando el apóstol Pablo habla de la superioridad del amor sobre toda cosa buena, nos informa que el conocimiento se acabará. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, pueden ver, la ciencia, el conocimiento, todo se acabará. Pero lo que va a permanecer, ¿qué es? El amor, dice la palabra. El conocimiento de ir acompañado a otros compromisos y capacidades de todos modos. El conocimiento es fundamental. De hecho, una vez Dios dijo que su pueblo fue destruido porque faltó conocimiento, y lo vimos en la prédica hace poco. Estuvimos en una prédica que dimos acá, que hablamos, ¿no? Por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Sí, el síndrome de Google fue la prédica que está guardada en el perfil, para el que la quiera ver. Esta es una severa advertencia que debería llamar la atención de todo líder cristiano. La falta de conocimiento hace que uno perezca. Compara la prioridad de la inteligencia por convicción con los modelos de liderazgo que suelen encontrarse e incluso admirarse en algunos círculos cristianos. El carisma es un gran don, pero no puede reemplazar a la convicción. Lo mismo sucede con las habilidades de la personalidad, de los dones en la comunicación, la presencia en los medios y la capacidad organizativa. Ninguna de estas cosas pueden cumplir con los requisitos de un líder cristiano si la convicción está ausente o débil. Por eso entra un pasaje ahí muy claro que podría ser Hebreos 11.1. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Entonces, si no estás convencido es porque no hay fe realmente de que lo que estás creyendo y lo que estás caminando y bajo quién estás caminando existe y te salvó y dio la vida por tus pecados. Miren, ahí Juanita dice, Filipenses 1.9, la emoción, el amor va en conjunto con el conocimiento y la ciencia. Amén. Amén, gloria a Dios. Sin duda, un líder cristiano es un estudiante devoto y un aprendiz de por vida. La inteligencia por convicción surge cuando el líder crece en el conocimiento y en la fuerza de su creencia. Se profundiza con el tiempo con la maduración del conocimiento, que crece de un aprendizaje fiel, de un pensamiento cristiano y de un razonamiento bíblico. La inteligencia por convicción es más que conocimiento. El conocimiento es fundamental, pero la inteligencia por convicción no es mero conocimiento. Si así fuera, lo único que el líder necesitaría sería tener a mano una enciclopedia exhaustiva, teológica y bíblica. Claramente, esto plantea la cuestión de cómo lideran los líderes en realidad. Toman decisiones que establecen una dirección. Los seres humanos somos criaturas complejas. Vaya que sí que somos complejas. Dios nos hizo a su imagen y puso en nosotros la capacidad de conocerlo y de poseer un increíble conocimiento. Amén. También nos dio la habilidad de procesar ese conocimiento y razonar. Qué importante es razonar, tener raciocinio realmente. Hasta nos dio la capacidad de pensar sobre el pensamiento. Qué tremendo. ¿Por qué? Y acá entraría la neurociencia. ¿Por qué? Porque nosotros no pensamos. Lo que piensa es el cerebro. El cerebro aproximadamente manda 30.000 pensamientos por día. ¿Sí? Un estudio. Entonces, ¿qué hace? Como uno no piensa en el pensamiento, adopta el pensamiento más fácil. Cuando hay un peligro, una amenaza de algo, ¿qué hacemos? Pero cuando uno empieza a pensar en el pensamiento, ¿por qué estoy sintiendo este dolor? ¿Por qué estoy sintiendo este miedo? ¿Qué es este temor que me está pasando? ¿A raíz de qué? ¿Qué es? No, porque te va a pasar esto, pero ¿cómo está la situación? Estoy razonando, a ver, ¿dónde me encuentro? ¿Me va a pasar eso? Pero si a mí la palabra me dice que estando en Cristo Jesús todas las cosas me ayudan para bien. ¿Por qué me genero? Entonces, claro, uno que hace, es como siempre explico, es como la respiración. Uno está respirando, pero ¿quién respira? Nosotros, los pulmones. Los pulmones, porque uno no se da cuenta, no está consciente, no está pensando de que está respirando. Es involuntario la respiración. Pero uno puede hacer con la respiración es esto. Controlar la respiración. Por eso acá cuando dice, pero un líder ejerce el rol dice,
también nos dio la habilidad de procesar ese conocimiento y razonar. Hasta nos dio la capacidad de pensar sobre el pensamiento. Entonces, como controlamos la respiración, también podemos controlar los pensamientos. Y no tomarlos como que vienen y lo primero que vino a la cabeza, hacerlo. No, pensar en ese pensamiento. Miren las capacidades que Dios nos da. Pero cuando el líder ejerce el rol de liderazgo, ese pensamiento debe traducirse en algo más automático, algo que no requiera un proceso constante de pensar y reflexionar todo lo que sabe. Si esto suena complicado, solo piensa cómo te despertaste, te vestiste y comenzaste en la mañana. Claramente hay actos que tienen que ser ya predeterminados en modo automático. Es como, no sé, respirar. Mismo ejemplo que estábamos dando. ¿Estás en modo automático? Bien, a este punto del día has olvidado la mayoría de las acciones que realizaste. Es probable que no recuerdes puntualmente que te cepillaste los dientes, pero lo hiciste. Ahora, cuando estás pensando todo el día, me cepillé los dientes mañana, me cepillé los dientes mañana. No tuviste que buscar la cocina porque no tienes que pensar cómo llegar hasta allí para hacerte el desayuno. Algunas mañanas tal vez no recuerdes mucho de tu viaje hacia la oficina, a tu trabajo, a tu estudio, a tus diligencias personales o a lo que fuera. ¿Por qué? Tu inteligencia estaba en acción en todos esos actos, pero principalmente estabas actuando por la fuerza del hábito, claramente, del reflejo y de la intuición. 3 realidades que señalan la necesidad de tener inteligencia por convicción. Wow, acá se pone interesante. En realidad somos criaturas de costumbres, claramente. Aunque a veces parezca cómico, es por cierto uno de los mecanismos de supervivencia más necesarios que tenemos. Si tuviéramos que pensar cómo atarnos los cordones cada mañana, no podríamos lograr ninguna otra cosa. Gran parte de nuestra vida se basa en hábitos de acción. La mayoría de estos hábitos ni siquiera alcanza alguna vez nuestro consciente activo. Todos sabemos que tenemos hábitos de acción, pero también funcionamos sobre la base de los hábitos mentales. Cavamos surcos intelectuales que nuestras mentes acostumbran seguir. Vemos un rostro en el noticiero de la televisión y colocamos a esa persona en la categoría mental que le hemos asignado hace mucho tiempo. Pensamos que ya sabemos lo que esa persona diría. Miramos las portadas de los libros de una librería y reconocemos a un autor. Nos detenemos a mirar con mayor atención un libro escrito por un autor que ya por hábitos nos gusta y pasamos rápidamente junto a otro que por hábitos solamente ignoras. Nuestros hábitos de acción tal vez nos digan mucho de nosotros, pero los hábitos de nuestra mente, sí. En realidad no importa si te atás primero el cordón del zapato izquierdo o del derecho. Wow. Sin embargo, sí es significativo si tienes el hábito mental de ignorar la importancia de las personas que te rodean. Fundamental eso. Vuelvo a leerlo. Sin embargo, sí es significativo si tienes el hábito mental de ignorar la importancia de las personas que te rodean. Este hábito mental comienza desde temprano. Aún desde niño, aprendemos a funcionar a partir de los hábitos de pensamiento sobre los cuales, a esta altura, ya ni siquiera pensamos realmente. La importancia de la inteligencia por convicción en la vida de un líder se reduce a lo siguiente. Tomen nota. Nuestros hábitos intelectuales deben estar alineados con la verdad y el conocimiento cristiano. De otro modo, decimos que creemos una cosa, pero actuamos según hábitos mentales que van en una dirección muy diferente. Por eso, qué importante ser una persona íntegra, que lo que piensa, que lo que dice y lo que hace concuerdan entre sí. Eso es integridad. El líder cristiano sobresale como alguien que ha desarrollado hábitos intelectuales que concuerdan con la verdad bíblica. También actuamos en función de reflejos intelectuales. Cuando suceden ciertas cosas, nuestras mentes responden utilizando el juicio automático. Al igual que los hábitos, esto es necesario ya que nos permite actuar en nuestra vida cotidiana. Los lingüistas señalan que desarrollamos reflejos intelectuales que se asignan a una palabra aislada. Cuando oyes la palabra asesinato, no tienes necesidad de preguntar conscientemente si se trata de algo bueno o malo. Claro. Cuando oyes la palabra generoso, de inmediato evocas un juicio positivo. No podrás sobrevivir un solo día, ni siquiera una sola conversación, si no
poseyares reflejos mentales. Claramente. Nuestros hábitos intelectuales deben estar alineados con la verdad y el conocimiento cristiano. El líder cristiano debe tener reflejos mentales que correspondan con la verdad bíblica. Amén. Wow, muy profundo eso. El líder cristiano debe tener reflejos mentales que correspondan con la verdad bíblica. Y ¿cómo sería eso, Sebastián? Miren, se me viene un ejemplo. Cuando uno se frustra, se desanima, está cabizbajo, no me va a salir, esto no va. Ay, no, ¿por qué? No se resultan las cosas como las cosas yo quiero. Entonces empieza el desánimo, empieza uno a desalentarte, pero ahí, dice, el líder cristiano debe tener reflejos mentales que correspondan con la verdad bíblica. ¿Cuál es la verdad bíblica? Jeremías 29:11, Dios me dijo, hey, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, acerca de mí, acerca de vos. Pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro, una esperanza y un bienestar, pasado, presente y futuro. Entonces esa es una verdad bíblica. No lo que estabas pensando, no me sale esto, te estás frustrando. No. ¿Por qué? Porque ahí entra lo otro. Si Dios me dijo que tiene pensamiento de bien y no de mal para darme un futuro, un bienestar, una esperanza, entonces todo lo que me está ocurriendo ahora me ayuda para bien. ¿Por qué? Porque para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces ya caminamos, ¿con qué? Con reflejos mentales que corresponden a verdades bíblicas. Entonces me está pasando esto, Dios tiene pensamiento de bien y no de mal. Listo. Entonces a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto me tiene que pasar. Por eso no resultan las cosas. ¿Me explico? ¿Se entiende este punto? Que fue una oración pero muy importante lo que dice. Esos reflejos mentales son esos. Porque la lucha es así. La lucha es contra palabra, acá adentro. Hay una canción de Redimidos que dice, la victoria comienza en la mente. Tremendo. Es verdad. Entonces los reflejos mentales que tienen que ser bíblicos. ¿Por qué? Porque la palabra, y ahí entra la tercera, para cerrar porque no hay dos sin tres, la tercera palabra que es, la palabra es viva y eficaz, que penetra hasta los tuétanos, que rompe las coyunturas, que llega hasta partir el alma. O sea, es viva, tiene vida y es eficaz. Entonces en los reflejos mentales, cuando hay verdad bíblica, vos ya tenés tres. Pensamiento de bien y no de mal que me dio Dios, todas las cosas me ayudan para bien, y recordar palabra y declararme palabra es viva y eficaz, y ya te cambia la autoestima, ya te cambia el ánimo, y volvés a tu identidad, a tu convicción, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. ¿Se entiende? Cuando algo sucede o surge un problema, la mente del líder debe activar el reflejo intelectual correcto. ¿Una qué? Una verdad bíblica. Por eso es importante memorizar palabras cortitas, versículos cortitos, y vas ejercitando la mente, ¿no? Y más a mí que me costó mucho tiempo, mucho me costaba, pero con ejercitando la mente y leyendo la palabra, Dios cada vez ya me cuesta menos, cada vez me cuesta menos. Gracias a Dios, por eso el alma sin ciencia no es bueno. Una vez que este reflejo entra en juego, el proceso de pensamiento ya ha recorrido un largo trecho. Si el reflejo es erróneo, el líder está en peligro y también lo están aquellos a quienes él guía. Y ahí entraría un reflejo, miren, un reflejo mental bíblico. Un reflejo mental es que corresponde a una verdad bíblica. ¿Qué entraría ahí? ¿Ciegos guías de ciegos? Claramente, como dijo Jesús, el líder está en peligro y también lo están aquellos a quienes guía. Ciegos guías de ciegos. Algunos pueden verse tentados a pensar que la toma reflexiva de decisiones es inherentemente peligrosa. Y por cierto, puede serlo. El peligro yace en desarrollar los reflejos equivocados del liderazgo y ser incapaz de ver el error. No obstante, ningún líder puede actuar mucho tiempo sin un reflejo de liderazgo. El liderazgo moderno se enfrenta a demasiadas decisiones que exigen ser tomadas con rapidez, y muchas veces sí. Sin los reflejos adecuados, el líder seguramente se verá abrumado. Imagínense, ¿qué palabra entraría acá? Vuelvo a leer este texto que es fundamental y se me vino una palabra. Gracias, Espíritu Santo. El liderazgo moderno se enfrenta a demasiadas decisiones que exigen ser tomadas con rapidez. Sin los reflejos adecuados, el líder seguramente se verá abrumado. Ejemplo, Juan capítulo 6, si no me equivoco. Juan capítulo 6 o Juan capítulo 5. Ya les digo. Lo tengo acá. Juan capítulo 6. Ahí entraría. ¿Qué entraría acá? Juan capítulo 6 habla de la
alimentación de los 5.000, donde vinieron los panes y los peces. ¿Por quién vino esos panes y los peces? Jesús, sabiendo lo que iban a responder sus discípulos, no nos va a alcanzar con el trabajo que tenemos, ¿cómo vamos a hacer para alimentarlo? Ya Jesús sabía lo que iba a hacer. Pero ¿quién vino? Un niño que tenía 2 panes y 5 peces. Y la fe de ese niño, con esto bueno algo va a hacer. Fue lo que multiplicó. Juan capítulo 6. Entonces, ¿qué hizo Jesús acá? En sus reflejos abrumado. O se abrumaba por las situaciones que tenía alrededor, que los discípulos no me alcanzan, no hay, mira todos los que son, vámonos, ¿cómo vamos a alimentarlo? Se abrumaba, el líder, la cabeza, está bien, era Dios encarnado, el Hijo de Dios, sagaz, pero también vivió como humano, tenía pasiones, y el diablo lo tentó en el desierto, tenía tentaciones, todo. Entonces, se podía haber abrumado. Pero no, dijo, ¿qué? Necesito fe. ¿Quién tiene fe? Este niño. Y dice que, por eso Dios dice en la palabra, que si no tenés, si de cierto te digo, si no volvés a ser como niño, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios quiere esa fe. Mirá, yo no veo 5.000 personas, yo veo que tengo 2 panes y 5 peces. Y yo sé que algo vas a hacer con eso. Hoy Dios te está diciendo, con lo poco que tenés en tu vida hoy, que para vos es nada, yo puedo hacer muchas cosas. No te abrumes, depende de vos. Amén. Wow, eso es el Espíritu Santo que nos regala. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo tomo para mi vida porque justo lo necesitaba eso. Por último, todos funcionamos según lo que solo puede llamarse intuición. Algunas de las decisiones que tomamos se explican solo mediante la realidad de que algo mayor que un mero reconocimiento de los hechos está en funcionamiento. No precisamos intuición para saber que 2 más 2 es igual a 4, pero sí la necesitamos para discernir qué hacer en situaciones que no son tan concretas como esa la que vimos recién. Hace unos años nos encontrábamos con mi familia en la plataforma de un tren al sur de Francia. Nos dirigíamos a París y nos preocupaba principalmente tomar el tren correcto, lo cual no es un desafío menor en algunas estaciones de trenes francesas. Mientras estábamos allí parados, una mujer con un niño de unos 12 años, se acercó a nosotros. Entre nuestro espantoso francés y su inglés entrecortado, de algún modo pudimos comunicarnos. Su hijo viajaba a París en el tren sin ella, y la madre deseaba que alguien lo cuidara hasta que se encontrara a salvo con su tía en la terminal de París. Se dirigió a mí y me pidió ayuda. Por supuesto, nos dio gusto agregar al niño a nuestra familia en el viaje a París. Piénsalo un minuto. ¿Por qué esta mujer pasó junto a tantos otros en aquella plataforma de tren antes de escogernos a nosotros, una familia extranjera? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué esa señora le confió al niño entre tantas personas que habían ahí justo a ellos? Y creo que la razón es clara, ¿no? La razón es muy clara, es muy obvia. Vio que estaba con mi esposa y con 2 hijos adolescentes. Por cierto, nos estábamos riendo porque casi habíamos perdido el tren a Múnich. Sus ojos le dijeron que lo que veía era una familia, y esto representaba seguridad y confiabilidad, claramente. Actuó basándose en la intuición, wow, porque en realidad no tenía otra posibilidad. Wow, y eso es lo que muchas veces nos pide Dios, ¿no? Estar atento, viendo, discerniendo, o sea, teniendo intuición, a ver. Muy buen punto ese, muy buen ejemplo. Como líder muchas veces sabrás por qué una alternativa es correcta y la otra no. Algunas veces tendrás una compleja justificación intelectual para tomar la decisión que sabes que es correcta y podrás explicárselas a otros, aunque otras decisiones y juicios no son tan fáciles de explicar ni de comprender. Vaya que sí. En particular, si tus decisiones tienen que ver con la gente, muchas veces tendrás que ser menos racional y más intuitivo. ¡Wow! En ocasiones tendrás que hacer lo que sabes que está bien, aunque no estés seguro de que exista un argumento intelectual que encaje. ¡Wow! Para subrayar, lo vuelvo a leer. En ocasiones tendrás que hacer lo que sabes que está bien, aunque no estés seguro de que existe un argumento intelectual que encaje. Por eso las cosas del reino no se disciernen humanamente, se disciernen con el Espíritu. Y los que viven en el Espíritu no tropiezan. Son las señales que te siguen. Y nosotros los que estamos en el Espíritu son las señales que te siguen. Nosotros no tenemos que ver señales para creer. Ya al creer las señales nos siguen.
Entonces muchos de los que piden señales, a ver Dios si estás conmigo, a ver mandame una señal, a ver, bueno, si es el hombre para mí, si es la mujer para mí, tiene que venir con una blusa roja o con un saco. No, estás mal. Porque ya Dios te dio el discernimiento, el intelectual, el discernimiento. Señor, dame el discernimiento espiritual. Quiero ver qué gobierna ese espíritu, quiero ver quién... No que si viene con una blusa roja, porque el diablo te va a escuchar y te va a mandar alguien con blusa roja y va a ser un lobito vestido de oveja. Entonces muchas veces no tratas de razonar. No entra la lógica humana en las cosas espirituales, porque la obra del espíritu para el hombre son locura. ¿Se entiende? En ocasiones tendrás que hacer lo que... Vuelvo a leerlo por tercera vez. En ocasiones tendrás que hacer lo que sabes que está bien, aunque no estés seguro de que existe un argumento intelectual que encaje. Aquí es donde entra el juego de la intuición y el líder tendrá que inclinarse hacia la intuición día tras día. Que dice Juanita, las cosas de Dios para el mundo son locura, pero porque no tienen lógica ni razón de ser. Amén. Las personas con información privilegiada, ya vamos terminando, queda media hoja. Las personas con información privilegiada de Apple han descrito a Steve Jobs como un maestro de la intuición en cuestiones de estilo y estética, claramente. Cuentan que sostenía en sus manos el prototipo de iPhone, cerraba los ojos y recorría con los dedos cada superficie y ángulo. Luego ordenaba modificaciones hasta que le resultara correcto al tacto. Y de verdad que uno toca un iPhone, el que tiene la oportunidad de tener un iPhone, y de verdad que al tacto, yo hice la prueba, al tacto es diferente a cualquier otro celular. ¿Por qué? Porque ¿dónde se concentraba Steve Jobs? En tocar tu corazón. Decía, cuando uno logra con un invento tocar el corazón del ser humano, ya no hay vuelta atrás, siempre te van a elegir. ¡Wow! La cabeza, ¿no? Que tenía. Cuentan que sostenía en su mano el prototipo de iPhone, cerraba los ojos y recorría con los dedos cada superficie y ángulo. Luego ordenaba modificaciones hasta que le resultaba correcto al tacto. Simplemente sabía cómo debía sentirse. El líder cristiano debe desarrollar la intuición correcta en cuestiones de mayor importancia. Porque lo que tienes en tus manos y a tu cuidado es algo mucho más importante que un iPhone. ¿Qué es? Almas. Si estás acá en el vivo, los 7 que están y conmigo 8 que estamos acá haciendo esto, leyendo, porque el alma sin ciencia no es buena, ¿para qué lo estamos perfeccionando? Es porque sos un líder, sos una líder. ¿Y con qué vamos a trabajar? Con algo más importante. ¿Y qué es algo más importante que un iPhone? Las almas. Y Dios te dio la capacidad para liderar. Te puso acá para que aprendas. Y seguramente que aprendés fuera de los live, no solamente acá, en esta media horita. Aprendés en todos lados. Pero si estás acá es porque Dios puso un sentir y una capacidad de que sos una líder. Y un líder no estás por casualidad. Entonces hay que tener mucho. Si Stephen Jobs tenía un tacto tan suave con un iPhone, ¿cuánto más nosotros con un alma? Que está siendo anotada en tu listita. A cada persona que le predicas, el día de mañana nosotros vamos a tener que rendir cuenta. ¿Qué salió de tu boca? ¿Qué le dijiste? Por eso es inevitable tener reflejos mentales, pero con verdades bíblicas. Porque se te van a presentar personas en la calle que van a necesitar de Jesucristo. Y muchas veces no vas a tener la Biblia bajo el brazo. Ahí va a tener que entrar el Espíritu Santo, ayúdame y tráeme reflejos mentales bíblicos. Tac, 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 tac. Y ahí es donde te usas, sos efectivo. Porque vas a tener que tener un tacto. Vamos a tener que estar preparados. Nosotros, ¿qué dice la palabra? Que somos, ¿qué? Romanos, ¿no? Dice, soldados de Cristo. Soldados de Cristo. ¿Y cómo anda un soldado siempre? Armado, preparado, porque en cualquier momento puede haber una guerra. Para ellos, ¿no? Porque para eso lo formaron. Nosotros somos iguales. Nosotros somos iguales. Los que creemos en Dios, y creo que la gran mayoría, los que creen en Jesús, ¿no? Y creen en las manifestaciones de Dios por medio del Espíritu Santo y que nos usa. Sigamos. Entonces, ¿cómo se desarrolla la inteligencia por convicción? Y acá está lo último ya. No hay secreto aquí. Ningún anillo decodificador especial, ninguna puerta escondida realmente. La inteligencia por convicción viene por lo que comúnmente llamamos medios de gracia. ¡Wow! ¡Wow! ¡Amén! Hoy tenés un medio de gracia, hoy estás con gracia y con favor, por eso estás acá. Tenés la gracia y el favor de Dios, hermano, hermana, que estás conectado. Tenés la gracia y el favor de Dios, por algo estás.
porque podés estar un clic de estar durmiendo ahora. Me voy a dormir, chao. Pero estás un clic acá porque en el Espíritu, ya el Espíritu Santo te pone. Hay gracia en tu vida y hay favor. Y voy a hacer cosas que ojo no vio ni oído yo y que todavía no ha subido al corazón de hombre. Lo voy a hacer en tu vida, dice el Señor. Lo voy a hacer en mi vida. Tómalo, yo lo creo. En el nombre de Jesús. Dios quiere que su pueblo posea la inteligencia por convicción y la plenitud de la vida cristiana. Ambas vienen por el oír la predicación de la palabra de Dios. Amén. La única efectiva. La palabra más exacta, la profecía más exacta, ¿cuál es? La palabra de Dios. Lo vuelvo a leer. Dios quiere que su pueblo posea la inteligencia por convicción y la plenitud de la vida cristiana. Ambas vienen por el oír la predicación de la palabra de Dios, por celebrar las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor y por vivir en comunión con los creyentes en una iglesia local fiel. Hoy estamos en una iglesia virtual. Estamos en comunión. Gloria a Dios. Cómo avanza el reino de Dios, ¿no? Dios se renueva de tiempo en tiempo. Esto se extiende a lo largo de la vida de devoción personal del líder, de la oración, de la lectura bíblica y de otros libros y materiales cristianos, como estamos haciendo ahora. Bienvenido al club de literatura libre. Pero aunque los actos privados de devoción son verdaderamente importantes, para subrayar esto, los cristianos no hemos sido llamados a crecer en fidelidad solos. Los cristianos no hemos sido llamados a crecer en fidelidad solos, sino en conjunto, como ahora, en grupo, porque mejor son dos que uno. Eclesiastés, capítulo 5, si no me equivoco, alguien que me corrija. La vida cristiana debe vivirse dentro de la comunión y la transparencia de una congregación local, donde se predique correctamente la palabra, además de hacerlo como lo estás haciendo los domingos, los lunes, los martes, los jueves, los viernes, los sábados, o los días que vaya. Hoy también, aparte, tenés la milla extra que lo estás haciendo virtual. Qué bendición tu vida, realmente. Gloria a Dios. Gracias por acompañarme en la lectura. De verdad, gracias. Y los creyentes maduran juntos. Vuelvo a leerlo, perdón. La vida cristiana debe vivirse dentro de la comunión y la transparencia de una congregación local, donde se predique correctamente la palabra y los creyentes maduren juntos. ¿Estamos madurando juntos esta noche? Yo siento que estoy madurando con ustedes. Y hasta el día que Dios me venga a buscar o se me cumple el ciclo de la vida, voy a madurar, voy a tener 90 años y voy a seguir madurando. Por eso siempre es necesario juntarse con personas, como dice la palabra, júntate con sabios y sabio serás. Júntate con necios que hagan cosas banales y serás quebrantado. Yo siempre digo a mis amigos, si vos me querés, me tenés que hacer ver las cosas que en mí están mal, que sabés que puedo mejorar y que yo no me estoy dando cuenta. Porque es más fácil verse afuera. Porque la palabra dice que así es nuestra vida muchas veces. Así somos nosotros. Nos miramos en un espejo y después nos olvidamos. En este contexto, la inteligencia por convicción surge de modo natural, junto con aquellos hábitos intelectuales, reflejos e intuiciones cristianos que tanto necesitamos. Simplemente recuerda esto. El líder cristiano que se desconecta de los medios de gracia no puede esperar poseer inteligencia por convicción. ¡Wow! El líder cristiano que se desconecta de los medios de gracia no puede esperar poseer inteligencia por convicción. Buscarla por cuenta propia es una receta para una catástrofe. Ahí no entra la lógica en simples palabras, dice. Es gracia, es favor de Dios. Hasta acá el capítulo 3 del libro Un líder por convicciones, 25 principios para un liderazgo relevante. Espero que Dios haya hablado a tu corazón. Vimos el título, se llama, ya les digo, el capítulo 3 fue la inteligencia por convicción. El líder desarrolla la capacidad de pensar en términos de convicción y guía a sus seguidores a hacer lo mismo. Que esta enseñanza, mejor dicho, en este libro, en esta literatura, hoy haya permitido que hayas aprendido algo diferente. ¿Para qué? Para ponerlos a tus seguidores, aquellos seguidores que empezaste a ser discípulos para Jesús, y que puedas conducirlo al camino, a la verdad y la vida. Espero que hayas aprendido. Hasta acá la noche de literatura libre. Seguimos el día lunes, ¿sí? También
horario Colombia a las 10:30, horario Chile a las 11:30, horario Argentina 2:30, horario Guatemala y México 9:30, ¿sí? Espero que Dios le haya enseñado en su corazón. El alma sin ciencia no es buena, que haya tu alma hoy aprendido. Y ahí donde estás, si querés, terminamos orando, ¿te parece? Bueno, Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por la literatura de hoy. Fue muy enriquecedora, Señor, fue muy edificante. Gracias, Espíritu Santo, porque nos hablaste, nos pusiste palabra, nos animaste a seguir, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, que la gente de este mundo no comprende, que es la paz de Dios, como dice Filipenses 4:13, hoy cuida nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Por eso permanecemos en ti, Jesús. Guarda nuestro corazón y nuestra mente, y la palabra que se soltó, las palabras bíblicas primeramente, que sean efectivas y eficaz, que den fruto y mucho fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestro corazón, para poder ser un líder, una líder por convicción, con un propósito, cimentados para guiar, Señor, a aquellas personas que tú nos pones en el camino, dándoles del fruto que tú en nuestro corazón has hecho crecer. Que así sea. En paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú, Dios, nos hace vivir confiado. Bendigo a cada uno de mis hermanos y gracias por tomarse el tiempo, porque no se tomaron el tiempo para mí, sino para escucharte a ti, Dios, para escucharte a ti, Espíritu Santo, para sentirte y escucharte a ti, Jesús. Te amamos, Jesús, Maranata. Ven, Señor Jesús. Declaramos y cerramos esta transmisión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Buenas noches, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos con la literatura el día lunes, ¿sí? Mañana sábado a la mañana viene el pastor Jorge con una palabra del devocional. A la noche viene Julián con el Night Light, con una palabra. Y el domingo también tenemos a Jorge en la mañana, a la noche a Lina con el devocional, para terminar esta semana enriquecedora. Que Dios los bendiga, que tengan un buen descanso. Oren por mi vida, oro por ustedes. Cualquier necesidad nos tienen acá como iglesia para estar orando, para llamarnos, para lo que necesiten y esté a nuestro alcance. Con todo el corazón venimos a servirnos, ser servidos. Como siempre digo, fuerza, fe y no te rindas. Dios los bendiga. Los amo, familia. Chao.